Cruzar la puerta de la casa de tus abuelos es como entrar en un universo paralelo, donde el tiempo tiene sus propias reglas. Allí, los objetos no solo cumplen una función, sino que tienen historia, tradición y hasta un aire de misterio. Por eso, hoy descubrirás 8 objetos que solo existen en la casa de tus abuelos. Y cuidado, porque el tercero es casi seguro que aún lo tienes en tu cocina sin darte cuenta. Las pinturas de casa eran un clásico en las casas de los abuelos. Aunque muchos de ellos jamás empuñaron una escopeta ni pasaron un día en el monte persiguiendo presas, estos cuadros estaban ahí, decorando las paredes con escenas que parecían sacadas de un mundo totalmente ajeno a la rutina familiar. Era común encontrarse con pequeñas pinturas donde cazadores aparecían en plena acción, a caballo o con sus perros de caza. En otras, pescadores se veían pacientemente esperando junto a un río, rodeados de un paisaje bucólico. También había imágenes de reuniones al aire libre, como si la casa fuera más una excusa para pasar el día en el campo que una actividad en sí misma. El origen de estas pinturas no siempre era claro. Algunas parecían copias de obras más reconocidas, mientras que otras tenían un aire tan amateur que era inevitable preguntarse si algún pariente lejano había decidido probar suerte con el pincel. Lo cierto es que, sin importar la procedencia, estos cuadros le daban un toque peculiar a la decoración de los abuelos, como si en cualquier momento fueran a levantarse del sillón y salir a una expedición de caza imaginaria. Estos cuadros formaban parte de una tendencia que se hizo popular en Europa durante el siglo XIX y que, con el tiempo, llegó a los hogares de distintas partes del mundo. La casa siempre ha sido un símbolo de estatus, especialmente en ciertas épocas en las que solo la aristocracia tenía acceso a ella. Tener una pintura que representara esta actividad era una forma de evocar esa tradición, incluso si la familia nunca había puesto un pie en el campo. Las figuras de cerámica eran un clásico en las casas de los abuelos. No importaba si se trataba de niños pescando, jóvenes con cestas o incluso parejas en escenas bucólicas, estas pequeñas estatuillas siempre estaban ahí, decorando repisas y vitrinas con su aire nostálgico. Eran de esas cosas que parecían llegar a casa sin que nadie recordara exactamente cuándo o cómo. Algunas se compraban en mercadillos o ferias, otras llegaban como regalos en ocasiones especiales. Pero lo que sí era seguro es que, con el tiempo, muchas terminaban con alguna grieta o completamente rotas. Y en lugar de tirarlas, los abuelos las restauraban con pegamento, como si fueran tesoros irreemplazables. Más allá de su valor decorativo, estas figuras representaban una conexión con otra época, una en la que los detalles tenían un significado especial, y los objetos no se reemplazaban a la primera señal de desgaste. Aunque con los años han pasado de moda, todavía se pueden encontrar en algunas casas, resistiendo al tiempo con la misma firmeza que los recuerdos de quienes las coleccionaron. ¿Quién no recuerda esos platos y vasos casi indestructibles que parecían estar en todas partes? Su nombre es vajilla Duralex. Pero, ¿sabías que detrás de esos resistentes utensilios hay una historia fascinante? Todo comenzó en 1945, cuando la empresa francesa Saint-Gobain decidió aplicar una técnica innovadora de vidrio templado, inicialmente destinada a las lunas de automóviles, para crear utensilios de cocina. Así nació Duralex, cuyo nombre proviene del latín dura lex, sed lex, que significa la ley es dura, pero es la ley. Este nombre reflejaba perfectamente la durabilidad y resistencia de sus productos. La clave del éxito de Duralex radicaba en su proceso de fabricación. El vidrio se calentaba a 700 grados centígrados y luego se enfriaba rápidamente, lo que lo hacía 2 veces más resistente que el vidrio común. Además, si llegaba a romperse, lo hacía en pequeños fragmentos no cortantes, evitando accidentes en la cocina. En España, la popularidad de Duralex fue tal que en 1963 se inauguró una fábrica en Azuqueca de Henares, Guadalajara, para satisfacer la creciente demanda. Durante las décadas de los 60 y 70, sus vajillas se convirtieron en símbolo de modernidad y practicidad en los hogares españoles. Los diseños más emblemáticos incluían los vasos Gigón, conocidos por su forma barrigona, y los Picardi, más estilizados. Estos productos no solo eran funcionales,
sino que también se convirtieron en piezas de diseño reconocidas internacionalmente, llegando a estar presentes en la colección permanente del Museo de Artes Decorativas de París. Aunque la empresa enfrentó desafíos financieros en las últimas décadas, la calidad y el diseño de la vajilla Duralex han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Hoy en día, estas piezas son consideradas objetos vintage y son altamente valoradas por coleccionistas y amantes del diseño retro. En las casas de nuestros abuelos, era común encontrar el mando a distancia de la televisión cuidadosamente envuelto en plástico. Esta práctica, que podía parecer peculiar para algunos, tenía una razón de ser muy clara: proteger el dispositivo y mantenerlo en perfecto estado durante el mayor tiempo posible. Al preguntarles por qué lo hacían, la respuesta era sencilla: para protegerlo, claro. Este hábito reflejaba su deseo de conservar los objetos en óptimas condiciones, evitando que el uso diario deteriorara su apariencia o funcionalidad. Envolver el mando en plástico prevenía que se ensuciara, se desgastaran los botones o se dañara con derrames accidentales. Curiosamente, esta costumbre no era exclusiva de nuestros abuelos. En diversas culturas, especialmente en hogares asiáticos, era habitual cubrir los muebles y dispositivos con fundas de plástico para preservarlos. Esta práctica se extendió a diferentes partes del mundo, convirtiéndose en un símbolo de cuidado y mantenimiento del hogar. Con el tiempo, y especialmente durante la pandemia, esta tendencia resurgió. La necesidad de mantener todo limpio y desinfectado llevó a muchas personas a retomar el hábito de cubrir los mandos a distancia y otros dispositivos con plástico, facilitando su limpieza y reduciendo el riesgo de contaminación. En las cocinas de nuestros abuelos había un utensilio que no podía faltar: el cazo para calentar la leche. Este pequeño recipiente, a menudo con algún desconchón o signo de desgaste, era esencial en la rutina diaria. A diferencia de las modernas cocinas de hoy, donde el microondas es el rey para calentar líquidos, nuestros abuelos confiaban en su fiel cazo para preparar la leche cada mañana. El proceso era casi ritualístico. Vertían la leche en el cazo y la calentaban a fuego lento, removiendo con cuidado para evitar que se pegara al fondo o se derramara. Este método permitía un control preciso de la temperatura, evitando que la leche hirviera y alterara su sabor. Además, al calentarla de esta manera, se creaba una capa de nata en la superficie, considerada por muchos como un manjar para untar en el pan. El cazo, aunque pudiera tener algún desconchón debido al uso constante, seguía siendo funcional. Y de hecho, esos pequeños desperfectos le añadían carácter y autenticidad. Para nuestros abuelos, no era necesario reemplazar un utensilio por una simple cuestión estética. Lo importante era su funcionalidad y los recuerdos asociados a él. Si había algo que no podía faltar en casa de la abuela, eran los tapetes de punto cubriendo prácticamente todos los muebles. Desde la mesa del comedor hasta el respaldo del sofá, cualquier superficie plana parecía necesitar su propio tapetito tejido a mano. Y no era solo una cuestión estética, sino una verdadera declaración de amor por la casa y el orden. Las abuelas pasaban horas tejiendo estos pequeños manteles con ganchillo o crochet, creando patrones únicos que podían ir desde simples figuras geométricas hasta complejas flores entrelazadas. No importaba si ya había suficientes, siempre encontraban un nuevo rincón donde colocar otro más. Sillas, aparadores, mesitas de noche, televisores. Nada escapaba de este toque artesanal. Además de ser decorativos, estos tapetes tenían una función práctica. Protegían los muebles del polvo y de los rayones, pero también servían como una manera de preservar las superficies por más tiempo. Algunos incluso se utilizaban como base para otros objetos decorativos, como jarrones, figuras de cerámica o teléfonos antiguos, añadiendo un aire nostálgico a la decoración. Los cubrebaños de ganchillo eran una característica distintiva en los hogares de antaño. Estas fundas tejidas a mano, diseñadas específicamente para cubrir las tapas de los inodoros, reflejaban la dedicación y el esmero de las abuelas por embellecer cada rincón del hogar, incluso aquellos menos esperados. La elaboración de estos cubrebaños no solo demostraba habilidades en el arte del ganchillo, sino también un deseo de personalizar y aportar calidez a espacios funcionales. Utilizando hilos de diversos colores y texturas, las abuelas creaban patrones únicos que podían variar desde diseños sencillos hasta complejas filigranas. Esta práctica artesanal no solo embellecía el baño, sino que también protegía las superficies y añadía un toque de confort. Además de los cubrebaños,
era común que las abuelas tejieran otras piezas para el hogar, como tapetes, fundas para electrodomésticos e incluso adornos para las paredes. Esta tradición de tejer a mano ha perdurado a lo largo de los años y sigue siendo una actividad valorada por sus beneficios terapéuticos y creativos. Por ejemplo, en algunas ciudades se han implementado talleres de ganchillo dirigidos a personas mayores, con el objetivo de abordar la soledad no deseada y fomentar la interacción social. Estos talleres ofrecen un espacio donde los participantes pueden compartir experiencias mientras crean piezas tejidas, demostrando que el ganchillo sigue siendo una actividad relevante y beneficiosa en la actualidad. Los tapices con motivos de animales eran un elemento decorativo infaltable en los hogares de antaño. Estas piezas, a menudo de gran tamaño, adornaban las paredes, aportando calidez y un toque distintivo al ambiente. Aunque en muchos casos los habitantes de la casa no tenían una conexión directa con la casa o la vida silvestre, estos tapices se convirtieron en símbolos de estatus y buen gusto. Uno de los diseños más emblemáticos presentaba majestuosos pavos reales con sus plumas desplegadas en todo su esplendor. La textura suave y aterciopelada de estos tapices invitaba al tacto, convirtiéndose en una experiencia sensorial tanto visual como táctil. Era común que los niños de la casa se sintieran atraídos por estos tapices, pasando la mano sobre ellos para sentir su suavidad y relieve. La popularidad de estos tapices se remonta a las décadas de 1960 y 1970, cuando la decoración del hogar buscaba incorporar elementos naturales y exóticos. Los tapices con escenas de animales no solo servían como adornos, sino que también reflejaban una conexión con la naturaleza y una apreciación por el arte textil. En plataformas como eBay, aún es posible encontrar tapices antiguos con estampados de animales, que datan de los años 70 y 80, elaborados a mano con bordados detallados. Además de los pavos reales, otros animales como ciervos, leones y elefantes también eran temas recurrentes en estos tapices. Cada pieza contaba una historia y aportaba una atmósfera única a la estancia. La casa de los abuelos es un mundo aparte, lleno de objetos que tienen más historia de la que imaginamos. Algunas de estas cosas pueden parecernos curiosas, otras innecesarias, pero al final, todas forman parte de esa esencia única que hace que estar ahí se sienta tan especial. Y aunque con el tiempo muchas de estas costumbres y objetos vayan desapareciendo, siempre habrá algo que nos recuerde a ellos. Cuéntanos en los comentarios qué otro objeto o artefacto podrías encontrar aún en la casa de tus abuelos. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.